Entonces, hoy día vamos a referirnos al tópico espacios vectoriales y muy particularmente a lo que uno puede hacer con los espacios vectoriales y de la forma que uno puede representar la información en este tipo de estructuras. Entonces, fíjense cuál puede ser una motivación, porque aparentemente esta estructura es un poco compleja respecto a las que uno ha visto en los cursos anteriores. Sin embargo, hay cosas que la gente maneja con absoluta naturalidad y no siempre sabe lo que son. Y entonces uno debería pensar que si eso es posible, entonces debería ser fácilmente programable en una máquina ese comportamiento, porque si nosotros lo hacemos casi intuitivamente, no veo por qué no podríamos tenerlo de esa forma tratado. Por ejemplo, fíjense, una pregunta que uno puede hacer: ¿qué es el 345? Todo el mundo va a decir que es un número y van a dar una cantidad grande de respuestas, pero en la realidad probablemente ninguna de ellas sea precisa. Esa es una pregunta que pueden haber hecho incluso 2000 años atrás. Sin embargo, uno podría observar que el 345 es simplemente 3 por 10 al cuadrado, 4 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0. Entonces todos nuestros números, los que usamos comúnmente, son representaciones de esta forma, que nosotros decimos técnicamente en base 10. Pero si uno estuviera en la calle diciendo que el 345 es 3 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0, nadie probablemente entendería, salvo unos pocos iniciados. Entonces, seguramente, parece muy interesante que esta representación, hecha de esta manera, sea fácilmente utilizable por todo el mundo, no obstante, no entendible de esta manera por todo el mundo. Entonces, si nosotros pudiéramos emular este comportamiento con estructuras un poco más abstractas, podríamos representar también problemas de la vida práctica. Esa es una idea que uno tiene. Y entonces, nuestro objetivo será reemplazar de alguna forma las potencias de 10. Por supuesto, quiero que quede claro que las potencias de 10 no tienen ningún privilegio sobre las potencias de 2, las potencias de 3. Seguramente la gente de informática sabe que las potencias de 2 son bastante más útiles que las potencias de 10 a la hora de hacer sus cosas. Pero en fin, nosotros vamos a usar este formato. Entiéndase, este formato. Una de las deficiencias que él tiene, y que yo quisiera que se recordaran cuando eran niños, es que delante del 10 lo que uno pone son números que son de la misma clase de él. Por tanto, podría colocar un número más grande o igual que 10. Y eso generaría lo que nosotros llamábamos, cuando estaban enseñándolos a sumar, una reserva. Entonces ustedes se pueden imaginar el problema que teníamos para entender el concepto de reserva, porque no podíamos entender esto, ¿no? Así que era muy difícil para nosotros entender qué es lo que era una reserva, así que el profesor básico, el profesor de educación básica, tenía serios problemas para decirnos qué hacer con la reserva. Por eso que nos decían, guarden en un dedo, guarden en alguna parte, de tal manera que pudiéramos aprender a sumar estas cosas, porque efectivamente antes del 10 uno podría colocar cosas mayores que 10. Pero entonces eso está prohibido, y en realidad en esta representación solo admite números entre 0 y 9, exactamente 10 números. Muy bien, entonces esa es nuestra motivación, emular efectivamente este formato. Entonces de ahí nace la idea, seguramente que habrán visto en su curso, de la famosa estructura de espacio vectorial, y entonces consideramos, recuerden lo que han hecho en clase, un conjunto, digamos, no vacío, porque queremos información, le agregamos una suma que tuviera bastantes propiedades. Técnicamente decíamos que esa suma debería tener estructura de grupo, el conjunto, ¿no? ¿Qué significaba? Que hace las cosas que uno espera, que sea bien definida, que se pueda sumar más de 2, porque nosotros no olviden que somos binarios. Entonces, sin embargo, nos gusta sumar 3, 4 y 5, lo vamos haciendo de 2 en 2, la estructura asociativa tiene que estar, debería haber un neutro porque tenemos que saber efectivamente que todo el mundo puede operarse, y debería haber un inverso.
La idea del inverso es justamente asociada al neutro en el sentido de que el inverso es perfeccionamiento porque le permite a uno destruir exactamente hasta el neutro para volver a construir sin que la estructura se pierda. Entonces, y además le vamos a pedir que sea conmutativo porque a todo el mundo le gusta que 2 más 3 sea 3 más 2. Cuando no es, ya genera un doble trabajo que hay que calcular. Entonces, le agregábamos esa y además nosotros queremos que nuestras estructuras se muevan en un sentido probablemente no del cálculo, no queremos a priori no queremos convergencia, sino queremos movimientos rígidos y entonces queremos empujar la idea de ponderar, ¿no? La idea de ponderar. Y para eso necesitamos una multiplicación, pero por un ente externo. Y entonces de ahí que seguramente sus profesores le dijeron, mire, vamos a tomar los números para mover los vectores, los vamos a tomar de los reales o los complejos. Por supuesto que pueden haber otros montones de cuerpos que sirven, pero en este primer curso solamente se toman los reales o los complejos, que son estructuras de cuerpo infinitas, ¿eh? Entonces, esta cuaterna es lo que uno, con esas propiedades que acabo de darle para calcular, es lo que nosotros entendemos por un espacio vectorial. ¿Qué problema tiene cuando nosotros hacemos esta estructura enorme para emular este formato? Fíjense en el detalle. Entonces, en un espacio vectorial, y le vamos a llamar así para acordarnos y poner de relieve los números que vamos a usar, reales o complejos, en un espacio vectorial puede pasar lo siguiente. Dos casos. Caso 1. El tipo es 0 o no es 0. O sea, su único elemento es el vector nulo, en cuyo caso, por la estructura de grupo que colocamos aquí con la operación y por la multiplicación de números por el vector y la definición propia de él, entonces tiene todas las propiedades. Es un espacio vectorial, pero tiene un solo elemento. No nos sirve mucho para emular, no vamos a encontrar ahí las potencias de 10. Pero entonces, caso 2. Si él, fíjense el detalle, no es 0. Bueno, entonces quiere decir que tiene un elemento distinto de 0 por lo menos. Entonces, una conclusión que uno tiene, existe, ojo con los cuantificadores, existe U, aquí voy a colocar que no es para todos, esto es B, existe U en B, tal que U sea distinto de 0. Pero inmediatamente que existe este tipo U distinto de 0 por la propia ponderación, uno puede concluir lo siguiente, que un número multiplicado por U está en B, cualquiera que sea el número. Y si usted se recuerda, los reales o los complejos no son finitos. Así que usted tiene no finitos cantidad de números multiplicando al U y que son elementos de aquí. Y si después usted le agrega que además se pueden sumar y se pueden reproducir entre ellos internamente, entonces la conclusión es que B es infinito. Infinito en el sentido que acabamos de decir, ¿no? Conclusión, este espacio o tiene un elemento o tiene infinitos elementos. Así que encontrar las potencias de 10 contando no vamos a poder. Vamos a tener que buscar alguna estructura interna que nos permita caracterizar lo que vamos a entender por los sustitutos de las potencias de 10. Y entonces, por supuesto, que deben recordar que apareció la idea de subespacio. Entonces, aquí aparece la idea de subespacio. Bueno, la idea de subespacio, vectorial por supuesto, corresponde a un espacio vectorial dentro de otro espacio. O sea, uno piensa que alguien será un subespacio si tiene la misma estructura que del espacio que lo contiene y tiene las mismas operaciones. Entonces, lo que estamos diciendo, esto es W dado un subconjunto de B, es un subespacio de B si efectivamente el W
junto con la suma, junto con el producto y con los números, es también un K espacio vectorial. Muy bien. Tenemos muchísimos ejemplos, unos ejemplos razonables. Por ejemplo, pongamos algunos ejemplos que usted use en otras asignaturas. Por ejemplo, si usted tuviera las funciones de R en R, ¿no? Y la operación debería ser, primero, f igual g, si y solamente si, f de x igual g de x. Recuerden, su profesor seguramente le habló que la primera cosa que uno debe hacer en los espacios es saber cuándo los elementos son distintos para no trabajar de más, pero es muy difícil decir cuándo son distintos, es más fácil decir cuándo son iguales y descartar entonces el caso distinto. Por tanto, f igual g solamente cuando es, y ahora decir, bueno, recordarán el álgebra, los profesores de cálculo les enseñan el álgebra de funciones, f más g de x queda definida como f de x más g de x, y lambda veces f, la nueva función, cuando la aplico en un elemento, en realidad hace esto, ¿no? Lambda, por supuesto, lambda en R en el caso, ¿no? En ese caso, entonces, la función es un espacio vectorial. Entonces, en este caso, f de R junto a la suma, el producto y los reales es un R espacio vectorial. Pero entonces, acuérdense de su curso de cálculo. A ver, podemos tomar algunos distinguidos aquí. CR, ¿qué es lo que es CR? Algunas de esas que tienen una particularidad. Por ejemplo, son las F, las funciones de aquí, funciones de R en R, no se lo olviden, pero que la F es continua. Por supuesto que toda función continua es una función, ¿cierto? Pero además, sus profesores se dieron el trabajo de demostrar que la suma de continuas es continua y que la multiplicación de una continua por un escalar sigue siendo continua. Luego, las continuas, después de todo ese trabajo, CR, junto a la misma suma, el mismo producto y los mismos números, es un R espacio vectorial. Y lo que usted tiene, por supuesto, CR está absolutamente incluido en FR. ¿Y por qué digo absolutamente? Porque no pueden ser iguales, porque hay muchas funciones que son funciones, pero no son continuas. Sin embargo, toda continua es una función. Así que usted tiene aquí un espacio vectorial dentro de otro. Pero usted puede ponerse un poco más exigente. Fíjese, y comenzar con esta idea de buscar los sustitutos de las potencias de 10. Observen, además, sigue trabajando, puedo considerar DR. ¿Qué es lo que va a hacer DR? Son las funciones reales, que ese fue nuestro ejemplo, tal que f derivable. Entonces aquí viene de nuevo la historia. Funciones derivables. La suma de derivables es derivable, la multiplicación de una derivable por una función sigue siendo derivable. Por tanto, después de eso, después de haber trabajado eso en su curso, DR, junto con la misma suma, con el mismo producto y los mismos números, es nuevamente un R espacio vectorial. Y lo más increíble de todo esto es que su profesor trabajó duro para decir que toda derivable es continua, pero también trabajó duro para demostrar que no toda la continua es derivable, sobre todo las funciones angulosas, esas no son derivables. Entonces tenemos las derivables, las continuas estrictamente y tenemos más estrictamente las funciones.
Así que tenemos 3 espacios vectoriales. Y podríamos pedir un poco más, buscando más espacios dentro de otros, y así una larga cadena, pero todos estos, de acuerdo a nuestra primera observación, o tienen un elemento, y en particular estos tienen infinito. Así que este es un buen ejemplo nomás, pero todavía no hemos avanzado prácticamente nada. Sin embargo, podemos caracterizar un poco esta idea de los espacios vectoriales metidos dentro de otro espacio vectorial, y podemos considerar el primer teorema en realidad, pero muchos profesores lo dan como definición. Entonces, en particular, uno podría decir W, un pedazo de B, será subespacio, será un subespacio de B, si, primero, le vamos a pedir algunas cuestiones técnicas. Primero, el W es distinto del vacío. No tenemos nada contra el vacío, solo queremos decir que como queremos elementos, tiene que haber por lo menos uno. Entonces le pedimos. Y segundo, como tenemos la impresión de que los subespacios están metidos dentro de otro espacio, él ya verifica todas las propiedades. Así que bastaría con que fuera estable. En el siguiente sentido, si U estuviera en W y B estuviera en W, deberíamos garantizar que la suma sigue en W. Esa estabilidad habría que pedirle, ¿no? Para que cumpliera después naturalmente todas las otras propiedades. Y tercero, que si lambda fuera un número y el U fuera un elemento de W, entonces lambda por U siguiese en W. O sea, chequear estas 3 condiciones, que es un gran ahorro respecto de chequear que sea un espacio vectorial, nos permitiría mostrar que W es un subespacio. Entonces, observen que lo que tenemos hasta aquí luego tenemos lo siguiente, W, entonces ahora vamos a usar este símbolo, es un subespacio de B si satisface estas 3 condiciones. Aún así, lo que estamos diciendo es, miren, ellos hacen lo siguiente, es estable con la suma, es estable con la multiplicación y tiene por lo menos un elemento. Pero no estamos ni siquiera cerca de decir que él va a reemplazar a las potencias de 10. Entonces, observen lo siguiente, ejemplo, pongamos un ejemplo simple para mirar. Considere usted el W, por supuesto, el conjunto de todos los P de X. Yo sé que los polinomios siempre causan algún problema, por tanto pongamos un ejemplo de polinomio, ¿no? Entonces, los polinomios hasta grado 2, tales que P de 0 sea 0 y P de 1 sea 0. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir lo siguiente. Esto es, P de X está en W si y solamente si, es un polinomio. Observe el rigor del razonamiento y la manera de usted entregar la información. P de X está en el espacio de polinomios hasta grado 2 y cumple con las condiciones P de 0 es 0 y P de 1 es 0. Pero para los que no se acuerdan, ¿qué significa que P de 0 sea 0? Pues significa que P tiene una cierta estructura y que satisface una cierta condición de reemplazar el X por los valores. O sea, lo que estamos diciendo en buenas cuentas es que P de X debe ser, por ejemplo, A0 más A1X más A2X cuadrado, ¿no? R2. Y cuando reemplazo, ¿no? P de 0 igual, escribámoslo aquí, P de 0 igual A sub 0 más A sub 1 por 0 más A sub 2 por 0 al cuadrado, eso vale 0, y P sub 1 igual A sub 0 más A sub 1 por 1 más A sub 2 por 1 igual 0.
¿no? ¿Está bien? O sea, queremos decir, en buenas cuentas, P de X es A sub 0, A sub 1X, A sub 2X cuadrado, polinomio, y A sub 0 tiene que ser 0, y A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 también tiene que ser 0. Esas son las condiciones de los elementos de W. Entonces, lo que quiero que observen, por supuesto que con esta definición W es un subespacio, porque de acuerdo a cómo se suman los polinomios, no cabe la menor duda que va a satisfacer P de 0 es 0 y P de 1 es 0, la suma de los polinomios y la multiplicación de una escala. Entonces, no cabe duda que con esta definición W es un subespacio de los polinomios. Sin embargo, hay un problema. Ese conjunto que está ahí, usted sabe lo que ellos hacen, pero no sabe quiénes son. Si yo le preguntara, dígame usted ejemplos, y le pidiera 20 ejemplos, le costaría mucho darme 20. Uno podría darme 2, 3, pero 20 ejemplos no está tan fácil. Entonces, sin embargo, uno puede observar lo siguiente. Observen la siguiente cuestión. Si yo tomara un elemento ahí, ya sé lo que hace, entonces ya lo caracterizamos, A sub 0, A sub 1X, A sub 2X cuadrado, en R2X, y decimos A sub 0 vale 0, porque al reemplazar X por 0, el X es 0, y A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 vale 0. Hasta ahí exactamente lo mismo, no he hecho nada nuevo, pero fíjese en el detalle. Yo podría ahora decir lo siguiente, un momento, P de X es igual, que es el que se busca, A sub 1X, A sub 2X cuadrado, y insisto, A sub 0 es 0, pero aquí ya diría A sub 1 más A sub 2 vale 0. Pero entonces, en esta ecuación, como usted ya aprendió sistemas de ecuaciones, esta es un sistema con una sola ecuación y dos incógnitas. Entonces el rango jamás podrá ser 2, así que esta ecuación tiene infinitas soluciones. En la realidad, las soluciones que tiene es, basta conocer una para conocer la otra, ¿no? Es muy incipiente, ¿cierto? Pero usted aplica el teorema del rango. No olvide que nuestra enseñanza es como siempre una espiral, así que ya aprendió a usar el teorema del rango en resolviendo sistemas, y aquí lo está aplicando en un problema diferente que son los subespacios. Entonces lo que usted me va a decir aquí es lo siguiente, mire, P de X es A sub 0, A sub 1X, A sub 2X cuadrado, en R2 de X, conocemos apenas un pedacito, A0 es 0, pero ahora usted me va a decir, mire, el A sub 2 es menos A sub 1. Y entonces, conocido el A sub 1, usted ya conoce él, y entonces ahora usted me dice, mire, en la realidad el P de X no es tan desconocido, el P de X es 0 más A sub 1 por X, y el A sub 2 no lo necesito, el A sub 2 es menos A sub 1 por X cuadrado. Entonces usted ya sabe que los polinomios que anda buscando, fíjese el detalle interesante, son de la forma un número por X menos el mismo número por X al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que usted puede decir, puede simplificar un poco más esto, dice, P de X es A sub 1 por X menos X al... No olviden la estructura, usted podía sumar, usted podía multiplicar. Entonces, lo que usted está queriendo hacer aquí es diciéndome lo siguiente: todo elemento de su espacio basta conocer este polinomio y yo lo multiplico por números. Así que puedo dar los ejemplos que quiera, solo cambiando el número, pero manteniendo este. Se parece a las potencias de 10, solo que, por supuesto, este es un polinomio. Entonces yo podría decir que ese subespacio
se escribe de la siguiente manera. La conclusión, el W es de la forma A1 por X menos X cuadrado, tal que A sub 1 es un número real. O sea, fijo este polinomio y lo multiplico por números. Esto lo podría escribir como un comando computacional de esta manera para poner de relieve al tipo que la lleva, el tipo que la lleve el generador. Entonces aquí lo que estoy diciendo, miren, este conjunto finito, cuando le pongo estos corchetes, le doy la siguiente orden. Multiplíquese por números y súmese a voluntad. Entonces este es lo que yo diría el generador de la información. Generador de la información. Y entonces este subespacio yo podría decir es un subespacio generado por este vector. ¿Ok? Ahora, una pregunta de inmediato salta en la mente del estudiante. ¿Y por qué que despejó la 2? Bueno, si despeje la 1, lo único que conseguiría es multiplicar por menos 1 este. O sea, mejor aún, no solamente tiene una única manera de generar, sino tiene muchísimas maneras de generar. Así que ahora no solo sabemos lo que los elementos del subespacio hacen, sino sabemos exactamente quiénes son. Entonces, bien vale la pena, en este caso, vale la pena, digo yo, observar lo siguiente. No es nada raro, es simplemente observar lo que pasa con los ejemplos. Si usted tuviera un espacio vectorial y tomara una cantidad finita, vamos a colocar, no olviden que este es nuestro primer curso, de elementos de B. ¿Qué quiero decir con esta notación? Este es un subconjunto de B, que significa exactamente lo siguiente: B1 es de B, B2 es de B, B3 es de B, todos son de B, ¿no? Entonces, si usted tuviera eso y emuláramos esta notación, entonces, fíjese lo que podemos decir. Voy a escribirlo arriba. W, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué hacían los espacios vectoriales? Los espacios vectoriales se suman los vectores internamente y se ponderan por números, donde los números son no vectores, son lo que nosotros llamamos escalares externos. Entonces hago exactamente lo mismo con esto. W será todas las posibles combinaciones de ellos multiplicados por números. O sea, van a ser de la forma, por ejemplo, U, lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más hasta lambda n por B. La única condición que se pone es que los lambda sub i, son números entre 1 y n.